Muy buenas noches, bienvenidos a este evento que estamos realizando de Educación Médica Continua y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con el apoyo de la Junta Directiva. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos aqueja a Guatemala, una enfermedad que ya muchos considerábamos del pasado, pero que está tomando eh, revolución hoy en día y que ha puesto a los médicos de Guatemala y del mundo, como las autoridades a nivel nacional, eh, buscando de qué mecanismos para que no se haga grande o una epidemia en Guatemala. Para nosotros hoy es un placer tener a tres especialistas en Guatemala, como lo es el doctor Julio Guizábal. Bienvenido, buenas noches. Él es pediatra, especialista en infectología, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI. La doctora Erika Gaitán, ella es médico epidemióloga del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la doctora Nancy Sandoval, médica internista infectóloga de adultos, también miembro de la Asociación Guatemalteca de Infectología. Eh, para nosotros hoy el tema de riesgos y prevención de sarampión en Guatemala, como también cuál es la situación actual. Eh, la, el Colegio de Médicos actualmente se ve interesado, como también el Ministerio Público, y lo dije anteriormente, los médicos a nivel nacional, buscando soluciones y cómo poder contrarrestar esta enfermedad en un futuro y cómo también los padres pueden tener alguna información de esta enfermedad. Y la primera pregunta va para los tres, ¿verdad? Eh, ¿Qué debemos hablar hoy de sobre sarampión para que mucha gente en la calle o en los mismos médicos tienen vaga información de lo que es el sarampión actualmente? Y bien, pues primero que todo quiero agradecer al doctor Rivas por promover este podcast informativo que esperemos que muchos puedan escucharlo en el tráfico, no vayan, se estén oyendo, pero nos gusta mucho la idea de estar acá para hablar de un tema que está siendo muy relevante, como bien dije. ¿Por qué tenemos que hablar de sarampión? Porque ya llegó a Guatemala y estamos ante un brote de un virus que ocasiona una enfermedad eh, que no teníamos hace muchos años. Y tenemos que estar en cuenta porque hace una semana que rebasamos los 1.000 casos en el país, con lo cual tenemos que hablar de ello para que todos tengamos información de primera mano, confiable y fiable y pues favorecer la información. Efectivamente, es un evento que no es nuevo, el sarampión ya es una de las enfermedades muy antiguas, pero que muchos de los que ahora hacemos medicina ya no conocíamos más que en libros, porque los últimos casos en Guatemala fueron en 1997 y después de eso, pues la región se certifica libre de sarampión, entonces eso hace que el tener sarampión en la región sea un tema de mucho impacto, porque antes de esa época, pues los casos de hospitalización, los casos severos y la alta mortalidad que hubo era muy significativa, sobre todo en nuestra población que tiene un alto índice de desnutrición, por lo que el tener de nuevo sarampión dentro de la característica de la morbilidad de la población es preocupante. Por eso tiene un impacto importante el tener 100, 200, 300, 1.000 casos, lo hace realmente una situación emergente y que para el ministerio es urgente realmente poder contenerlo en un breve tiempo. No puedo decir si en meses, no nos podríamos pasar de un año, pero deberíamos de tener todas las estrategias para poder llegar a ese estatus de nuevo de eliminado en la región. Sí, pienso que por qué hablar de sarampión ahorita, porque es una de las enfermedades infectocontagiosas que más contagia como tal. Creo que se va a hablar posteriormente del riesgo que tiene una persona enferma de contagiar a muchas personas más. Entonces es bien importante hacer ya la mención de una enfermedad que de alguna u otra manera está olvidada y que vuelve a resurgir o a emerger. Y todo esto es porque las vacunas nos habían ayudado a que esta enfermedad estaba muy pronta a desaparecer en América Latina y que obviamente esto tiene un repunte y muy probablemente sea porque se ha descuidado un poco
la vacunación de una enfermedad que puede ser prevenida por la vacuna y evitar complicaciones por esta enfermedad y que para muchos jóvenes va a ser nuevo este tipo de patología y es importante hacerles conocer de personas pues que son, por decirlo así, expertas en el tema para que no haya mala información en lo que ahora puede ser en las redes como tal. Doctora Gaitán, eh, en Guatemala muchas veces no miramos el riesgo que pueda existir en algún momento. Estamos ante un riesgo total, pues, si existe un riesgo real de que el sarampión sea mayor de lo que ya tenemos en Guatemala. Sí, efectivamente, como les mencionaba, es una enfermedad que ya solo en libros conocíamos. Hay tres conceptos muy elementales que nosotros manejamos en las enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Una de ellas es la erradicación, que solo la viruela es la que hemos logrado realmente erradicar del mundo, significa que no existe ya el virus. Están las eliminadas, dentro de ellas está el sarampión, quiere decir de que en nuestra región, que lo conforman 48 países, más o menos entre islas mayores y menores, y Guatemala conforma parte de la región, no teníamos ese virus autóctono ya dentro de de nuestra situación endémica del país. No existía desde 1997 más que en libros, pero sí existía en otras regiones. Eso quiere decir de que estábamos latentemente en riesgo muy alto y cada vez el tema de la migración, alto índice turístico, bueno, las coberturas que fueron descendiendo, no solo post pandemia, sino que una etapa previa a la pandemia, la disminución del riesgo, de la percepción del riesgo, como los padres jóvenes dirán, bueno, yo no conozco la enfermedad, no conocieron esas grandes epidemias que hubo en el país, pues no le ponen cierta atención a la protección que le puede poner una vacuna, porque no conocen la enfermedad. Eso, en conjunto, hace que la población realmente esté en un alto riesgo de tener un impacto muy fuerte de continuar así la transmisión del sarampión. Es una de las enfermedades más infecciosas, pues gracias a que tenemos más de 50 años vacunando, no hemos tenido la transmisión como está descrita, en un grupo de 20 con una persona enferma, hasta 18 19 personas más iban a estar enfermas. No está sucediendo eso, pero sin embargo sí es preocupante y alarmante la forma en que estamos teniendo los casos actualmente. Hablamos hoy en día de 1.000 casos. Eh, el Ministerio de Salud está preparado como sistema de salud para una epidemia más grande. Creo que después de la pandemia hay muchas lecciones aprendidas, buenas y malas, que nos han fortalecido para tomar ciertas decisiones en torno a algún evento que pueda ocasionar algún riesgo. En el caso de las infecciosas, no hay mucha diferencia con respecto al procedimiento de cómo detectarla o cómo detenerla, sobre todo si es un evento que tiene como característica el ser prevenible por una vacunación. A diferencia de cualquier enfermedad nueva, el sarampión, como no es nuevo, ya teníamos nosotros un conocimiento previo del comportamiento de esta enfermedad. Y sabemos perfectamente bien que la principal protección es la vacunación. Si nosotros no recuperamos esa estrategia, si nosotros no somos capaces realmente de llegar a toda la población de la importancia que tiene la vacunación, podemos tener los planes mejor preparados en escritos, lineamientos para vigilancia, lineamientos para toma de muestra. Pero si la población no se sensibiliza ante esta situación de que la prevención es a través de la vacunación, y no es de ahora, sino que una vacunación ya de diferentes cohortes, diferentes años que tuvieron que haber tenido en este contexto de 50 años de protección con la vacuna. Y la respuesta la estamos dando, por eso encontramos casos, porque hacemos búsqueda activa comunitaria, estamos tratando la manera de contener, eh, no de una forma masiva, no estamos hablando todavía de una campaña de vacunación, es más hacia alrededor de los casos, pero dentro de la evaluación de las características de la epidemia, así vamos a ir respondiendo. Doctora Guitán,
usted como pediatra, ¿ha visto más casos de sospechas en los hospitales o alertas que llamen la atención en los hospitales donde asiste? Obvio, ya que ahora con esta nueva evidencia de casos en Guatemala, pues a nivel general, todos los médicos, de alguna u otra forma, a través de las redes, de la información que se da por diferentes medios, la información que ha distribuido también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las actividades que hemos hecho como asociación, ahora esto está poniendo en alerta a cada uno de los médicos, ¿ya? Entonces, ahora cualquier paciente que tenga un índice de sospecha, que ya vamos a hablar, que si tiene fiebre, si tiene un exantema, si tiene los ojitos rojos o si tiene conjuntivitis y tiene tos, lo más probable es que con estos casos de sarampión que se tiene ahora, debe descartarse y estudiarse que no sea sarampión y tomar las medidas respectivas. Se han detectado ya casos no solo a nivel de las instituciones públicas, sino también a nivel privado. Entonces, donde ya con alta sospecha de sarampión, se sigue el estudio que corresponde hacer para llegar a un diagnóstico más certero y tomar las medidas pertinentes para que se mitigue un poco más la diseminación de sarampión como tal. Como había dicho, sí se disminuye la transmisibilidad, no como antes, porque antes, como lo mencionaron, era de que de 20 personas, una persona podía contagiar hasta el 19. Pero si de esos 20 están vacunados 90, pues obviamente no va a contagiar a los niños. Pero si esto está más bajo, se va a seguir contagiando, pero no tanto como antes de que existiera la vacunación a nivel internacional y aquí en Guatemala. Doctora Nancy, eh, muchos desean saber verdaderamente y con palabras sencillas qué es el sarampión. Bueno, el sarampión hemos oído tanto y hemos visto tantas infografías que ya casi los niños recitan que el sarampión, que rash, ya como comentaron acá, que fiebre. Para que tengamos en cuenta, siempre que hablamos de los virus, ¿sí? Que ocasionan enfermedades infecciosas y ponemos un ejemplo de los virus que más infectan a personas que no están vacunadas, ponemos el ejemplo de sarampión, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una persona que tiene sarampión entra a una habitación y tose, deja el virus en el ambiente, aerosoles, hasta 2 horas después de que esa misma persona se ha ido. O sea que este es un riesgo al que nos enfrentamos cuando hablamos de sarampión. Ya si queremos hablar términos médicos, ¿verdad? Ya todos nos vamos a buscar ya qué es de la familia Paramoxiviridae, que si es un morbillivirus, pero en realidad recordemos que es un virus muy infeccioso, pero lo más importante es que no hay un tratamiento antiviral para él. Eh, y si lo tenemos que definir digamos, dentro de las cosas claves del sarampión, es que hace como un bajón de switch, resetea nuestro sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Baja al nivel de que el sistema inmune se vuelva amnésico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Después de que pasa alguien sarampión, puede hacer un olvido de todas las infecciones y todas las protecciones que tenía por vacunas, y esto puede pasar de 2 semanas hasta meses o años. Entonces, por eso es que es tan importante. Sí que es cierto que puede ser una enfermedad leve y mejor si estamos vacunados, puede ser que si estamos entre ese 3%, por decirlo así, de los que hemos sido vacunados, pero como tiene una protección entre 93 y 97%, si estamos entre aquel porcentaje mínimo en el que la vacuna pudo no ser tal la efectividad en uno, sí estamos vacunados como para no hacer una gravedad. Por eso es que es importante y le apostamos muchísimo a la vacunación. Y aquí yo quisiera retomar la pregunta que hacía si el sistema estaba preparado o no. En realidad, ningún país del mundo tiene antiviral para sarampión porque no existe. Lo que tenemos que estar es atentos a detección rápido y después de detectarlo rápidamente, aislar a la persona que tiene sarampión, aún sea un caso leve y lo manejemos en casa.
Ya luego en hospital, pues ya tenemos protocolos de manejo, ya veremos cómo lo hacemos. Pero lo clave ahora es buscar esa inmunidad a través de la vacunación. No estar arriesgándonos a que si la tengo, no la tengo, que tengo la duda de que no sé qué. No, es que no nos arriesguemos. A día de hoy tenemos una vacuna segura, tenemos una vacuna gratuita, lo que tenemos que buscar es acceso a ella. Doctora Guitabla, ¿cuáles son los primeros síntomas que deben alertar a los padres? Bueno, yo creo que antes de hablar de los síntomas y de lo que hemos hablado anteriormente, es bien importante hacer mención del periodo que le llamamos periodo de incubación. Este periodo de incubación, para los que son médicos, pues lo van a entender más, pero todas las personas que no, es el periodo que se lleva en que entra el virus a nuestro cuerpo y produce la enfermedad. ¿Cómo así? Si yo puedo tener contacto hoy con alguien que tiene sarampión, pero yo no voy a manifestar la enfermedad de un periodo desde 7 hasta 21 días que voy a dar la manifestación con sarampión. Entonces, no es inmediato que uno desarrolla la enfermedad. Entonces, el periodo de incubación es variable, puede ser desde 7 hasta 21 o 24 días, y después a ello vienen las manifestaciones. Estas manifestaciones pueden empezar de una manera que se llama prodrómica, que es antes de que se den las manifestaciones totales de la enfermedad, en lo cuales podemos empezar con molestias de fiebre. Esta fiebre en realidad, el sarampión es característico, es fiebre alta. En las definiciones se menciona por arriba de 38.5. El otro punto importante es que empiecen con tos y también que desarrollen conjuntivitis y desarrollen el exantema o rash que se menciona. Este, y estos de alguna u otra manera van desarrollando la enfermedad, y la enfermedad puede durar en promedio, por decirlo así, de estar como enfermo si no hay alguna complicación hasta una semana. Y tiene ciertas características la forma como se va presentando. Entonces, los primeros síntomas que deben tomar en consideración los papás también es, bueno, si mi hijo tiene fiebre, le sale un salpullido o sarpullido, como sea la palabra, ¿sí? Y tiene conjuntivitis y tos, yo debería de acudir a mi médico o al servicio de salud más cercano para que sea evaluado y que el médico que esté a cargo del paciente como tal haga las medidas pertinentes para descartar eh, este diagnóstico. Si no tenemos un acceso rápido, porque no quiere decir que todos los sarampiones se complican, pues los padres también lo que pueden hacer es tomar medidas preventivas. Decir, bueno, está empezando así, trato como ahorita está, puede ser esto sarampión, trato de aislar a la persona, puede ser en la casa, ya, y tener un cuarto específicamente para ellos, y que a personas que puedan tener cierto riesgo de complicarse, no estar en tanto contacto, porque este virus, como dijimos, puede estar hasta 2 horas. Por eso también es muy importante la ventilación en todas las enfermedades vitales. Pero ¿qué es lo común que sucede en las casas o en los pueblos? Que cuando alguien está enfermo, se mantiene todo encerrado, ¿verdad? Para que no haya circulación, porque se puede complicar. No vaya a ser que entre el chiflón, como dicen por allá por mi pueblo, y se complique más. Pero en realidad lo que necesitamos es ventilar para que no se mantenga el virus más tiempo suspendido, podríamos decir así, y la infección se agrave más. Entonces, las características primeras son 3 características que se mencionan también: tos, ¿verdad? Conjuntivitis y el exantema, que nos hace pensar que puedan tener los pacientes un sarampión. En esta parte vamos a hablar de mitos y realidades. Guatemala tiene muchos mitos, pocas realidades o van variando de acuerdo a las zonas. Les voy a hacer unas preguntas, yo voy a decir a quién más o menos y me responden con falso o verdadero como que fuera un examen. Vamos a hacer un examen hoy. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿el sarampión es solo una enfermedad leve de la infancia? Doctor, Bueno, ya me había hablado también de ese tema. Eh, Falso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues la mayoría puede que no se complique, ¿sí? Pero hay un porcentaje, hasta un 30% que se pueden complicar. Y esas complicaciones pueden ser hasta fatales. Entonces no es una enfermedad así que como cualquier otra. Aparte que ya se comentó también de que pues causa en las personas un bajón en sus defensas,
y esas defensas que ella había también adquirido anteriormente están bajas. Entonces pueden durar hasta 2 años con esas defensas bajas. Y esto no solamente es ya por el daño que hizo el sarampión, sino que también el riesgo que se tiene que posteriormente la persona que le dé sarampión se enferme más seguido. Entonces, no es una enfermedad tan sencilla, no todo se complica, pero sí puede causar muerte en un paciente si no se toma en consideración las medidas adecuadas para darle tratamiento y seguimiento. Doctora Nancy, si continuamos con falso verdadero, si ya tuve sarampión, ¿no puedo volver a contagiarme? Es una pregunta común que se realiza en nuestro medio. Verdadero. La infección natural confiere esa protección a lo largo de la vida. Y aquí me extiendo un poquito para decir que si no ha tenido sarampión y no tienes inmunidad natural, busque tener asegurado ese esquema completo de al menos 2 dosis, porque eso también lo va a acercar a un 97% de protección y también va a ser esa protección duradera que se considera hasta lo largo de la vida. Doctora Erika, una pregunta todavía sobre falso verdadero. ¿Las vacunas pueden causar sarampión? Falso. Definitivamente la protección fundamental es a través de la vacunación. Eso lo hemos insistido muchas veces durante la plática. Em, Al igual que otros eventos prevenibles por vacunación, el objetivo principal es, en el caso del sarampión, es conferir una inmunidad permanente con 2 dosis. Ya lo platicamos, con 2 dosis puede adquirir una inmunidad entre el 93 al 98%, ¿verdad? De probabilidades. Em, Hay otras enfermedades que lo que hace, otros eventos que la vacunación lo que hace es conferir sí una inmunidad, pero para no entrar a una gravedad o complicaciones específicas, ¿verdad? No confiere una inmunidad completa, pero sí disminuye la gravedad. Por lo tanto, en el caso del sarampión, la vacuna no le va a producir ningún daño o que se asemeje a un cuadro de sarampión. Doctora Guitarra, ¿un niño vacunado no puede contagiarse? No, no se contagia o no desarrolla la enfermedad. Yo creo que es importante saber que cuando nosotros somos vacunados o la persona es vacunada, ¿qué es lo que hace? Esta vacuna lo que nos va a generar, va a generar anticuerpos que cuando tengamos contacto con en este caso contra el sarampión, cuando entra en nuestro cuerpo, por decirlo así, el sarampión, nuestro sistema inmune lo identifica y no deja que él se desarrolle la enfermedad. Entonces, por lo tanto, no tendría por qué contagiarse como tal, ¿sí? Volvemos a decirle lo mismo. O, si en dado caso fuera que por algún otro motivo sus defensas estén bajas, puede ser que también al haberlo vacunado no desarrollen un evento fatal o complicado por sarampión. Hay muchos riesgos en los extremos de la vida. Doctor Eguizábal, por ejemplo, ¿por qué el sarampión puede ser muy peligroso en niños muy pequeños? Ya. Eso se debe a recordemos que los extremos de la vida, probablemente después Nancy va a hablar de eso también, pero los extremos de la vida no es lo mejor estado inmunológico. La misma inmadurez que tienen los niños, en realidad en el primer año, es muy baja. Todavía sus anticuerpos, su sistema inmune no está bien formado. Se menciona que también eh, hay anticuerpos que la madre le pasa a su hijo y esto puede de alguna u otra manera o ayuda a que niños muy pequeños no les dé sarampión. Pero si esta madre no tiene buena cantidad de anticuerpos, esos anticuerpos se disminuyen. Entonces los niños menores de 6 años que puede haber sarampión son los que más tienden a complicarse por su misma inmadurez inmunológica que no responden de una manera adecuada para controlar y se pueden complicar más frecuentemente que niños mayores. Doctora Nancy, ¿qué pasa ahora con los pacientes que son el lado opuesto de los infantes pequeños? ¿En qué sentido? Las complicaciones que puedan tener en relación a sarampión. Bien, en el caso de adultos, yo diría que lo importante es si está
estamos frente a sarampión, que nos agarre inmunizados, porque ahí entra mucho en juego, no solo la desnutrición, la malnutrición, sino también las comorbilidades que hay. Personas que pueden tener diabetes, que están en cáncer, que están post-trasplante, que están con VIH, o pacientes que están embarazadas. Esto complica o tiene riesgo de complicarse más. Y cuando hablamos de complicaciones, ¿a qué nos referimos? Ya hablamos algo de neumonía, ¿verdad? 1 de cada 20, por ejemplo, pero 1 de cada 1000 casos se puede complicar con encefalitis. Tenemos algunas modalidades que las podemos diagnosticar y que no son fáciles y algunas se les requiere hasta biopsia incluso, y algunas pues sí haremos líquidos, análisis de líquidos que circulan, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Pero en ese sentido, las complicaciones neurológicas son las que más tememos, aunque la principal causa de muerte suele ser complicaciones como neumonía, ¿verdad? Las respiratorias. Así que hay que estar muy atentos. Y en las manifestaciones clínicas que se comentaron en pediatría o en infantes o en niños, quizás solo comentar que en adultos a lo mejor no se está marcando mucho lo de la conjuntivitis, ni la, digamos, ni los mocos o rinorrea que puede haber, pero sí estamos viendo, digamos, en los casos leves, que ese rash o exantema está empezando como está descrito en cabeza, luego baja cuello, tórax y extremidades. Y algo que también tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Es el contacto con el que estuvo, porque lo estamos viendo incluso en personal de salud, ¿verdad? Que solo tenía una dosis, por ejemplo, de vacuna o que no lo recuerda si tenía o no vacuna. Entonces, por eso en el adulto hay que ser muy exhaustivos con los papás, con los cuidadores y preguntarles dónde fue esa vacunación, fue en qué sitio que me pusieron esa vacuna, porque a veces los papás le dicen a uno, sí, yo te puse todas las vacunas, y uno se fía de que hubo esa vacunación. Pero es importante tener esa claridad porque sí se marca mucho entre el si estuvo vacunado o no estuvo vacunado, porque esa es la clave de enfrentarse a sarampión. Es estar vacunado o no, es lo que marca la diferencia. O sea que también tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas fuera de el sistema de salud que lo minimizan. Es solo secreción nasal, solo se le pusieron ojos rojos, fiebre, Ujú. una pequeña tos y lo van minimizando. Esta enfermedad nos puede causar hospitalización o incluso la muerte. Sí. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, como consejo para toda la población, para que no lo deje pasar, por mínimo que crean que sea una enfermedad. Vacunas y prevención, doctora Erika. ¿Cuál es el esquema de vacunación contra el sarampión en Guatemala? Actualmente tenemos la SPR que se administra al año de vida, 12 meses, y una segunda dosis, siempre de SPR a los 18 meses o al año y medio. Ese es el esquema que hemos manejado desde aproximadamente el 2015. Previo a eso, las cortes anteriores las protegíamos con una campaña. Es más, actualmente, después del 2015, siguen habiendo campañas en dependencia de la cantidad de susceptibles, le llamamos nosotros, basado en las coberturas de vacunación. Cuando no llegamos al 95%, tratamos la manera de hacer una campaña en donde garantizamos dos cosas. Una, un refuerzo para el que sí tiene su esquema completo. Y dos, capturar a la dosis cero, le llamamos nosotros. Por lo menos garantizar una dosis para ese pacientito que en las fechas que le tocaban no, no se pudo llegar al paciente para poder ser vacunado. ¿Y qué porcentaje de vacunación se necesita en el país para evitar brotes? 95% es efectivo. Sin embargo, uno consideraría que debería estar protegida el 100% de la población, ¿no? Sabiendo de que la inmunidad siempre se va a alcanzar entre un 93 a un 98%. Pero sin embargo, nosotros hablamos de una protección al 95% y por eso hacemos campañas. Para ese 5% que queda en las diferentes cohortes de los años, pues se amplía a una dosis extra que no está contemplada como dosis de esquema regular. Doctora Guitábal.
¿Qué tan segura es la vacuna? Es una vacuna súper segura. eh, como todo, como toda vacuna puede tener efectos secundarios porque son muy mínimos, que más que todo un poco de fiebre, un poco de dolor donde se aplica y hasta ahí. Pero son de las vacunas que son bastante seguras, aunado a que también anteriormente era la vacuna solo de sarampión, sin embargo ahora se usa la triple vírica, ¿verdad? Y que se puede utilizar. Y como se había comentado, lo recomendable cuando no hay estos brotes es de que sean niños mayores de 1 año. Pero cuando ya hay este tipo de brotes, hay otras medidas epidemiológicas para disminuir la transmisibilidad y disminuir que los casos más complicados, que son en menores de 1 año, se aplique la vacuna antes del año de edad, lo que se denomina y hacer hincapié en el que es la dosis cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que se aplica para que genere anticuerpos, pero no quiere decir que sea la primera dosis, sino que estos pacientes que son vacunados antes del año deben de recibir las 2 dosis después del año de vida. Entonces esa es la dosis cero. Pero la vacuna como tal se puede utilizar, no se ha visto efectos secundarios graves, es muy segura, sola o en combinación con la triple viral. Se puede utilizar a cualquier edad. ¿Y usted qué mensaje le diría a los padres que aún dudan vacunar a sus hijos? Lamentablemente, el éxito que han tenido las vacunas ha hecho que ya no veamos este tipo de enfermedades que pueden ser mortales. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya no veo esto? La gente dice, ¿para qué me voy a vacunar o para qué voy a vacunar a mis hijos si esa enfermedad ya no se está dando? Pero se corre este riesgo que son enfermedades que son, como en esta oportunidad, que al haber un caso, viene y va a contagiar a mucho más personas y también se tiene mucha desinformación o mala información de que las vacunas son malas, cuando en realidad está demostrado a nivel mundial que pues son el recurso que tenemos para tratar de ir erradicando enfermedades que en años anteriores causaban mucha mortalidad. Una de ellas, como ya se mencionó, fue la viruela, que gracias a la vacunación estamos. Polio es otra de las enfermedades que estamos así de erradicarlo, pero ¿qué sucede? Como ya no hay casos, la gente no se vacuna. Entonces dejamos abierta esa pequeña puerta para que esta enfermedad siga. Lo mismo está sucediendo con sarampión. Lo mismo puede estar sucediendo con tosferina. Entonces, todas estas enfermedades inmunoprevenibles que antes que causaban mucho más mortalidad, ahora como ya no es tanto, la gente se está confiada de que ya no existe la enfermedad y puede suceder esto. Entonces es bien importante de que todas las vacunas pasan eh, por un montón de etapas para ver qué tan funcionales y tan seguras son. Y la vacuna del sarampión obviamente es de las más seguras para poder platicar sin tener mayores riesgos en cuanto a la aplicación de la misma. Doctora Nancy, si un paciente, adulto, niño, presenta fiebre, manchas y tos, ¿qué debe hacer la familia? ¿Qué recomienda usted? Bueno, como hemos hablado, la sospecha a este momento sería pensar en sarampión. Pero aquí es una recomendación para la persona que va a llevar a esa paciente o ese paciente. Si sospechamos que es sarampión y ya dijimos que la transmisión preferentemente va a suceder si llega una persona con sarampión y tose y deja las partículas y los virus acá y los aerosoles, póngale una mascarilla a esa persona que la va a llevar a usted al puesto o al centro de salud. Mande a avisar con alguien que va a llegar y diga desde que llega, ¿sí? Que la sospecha es de sarampión. Porque si no, se va a estar sentado todos y todos en la sala de espera y mientras están todos ahí van a estarse contagiando si no están vacunados correctamente. Entonces, eso sería una. Y otra es, ya cuando se ha valorado, cuando se le hayan hecho las pruebas y le digan que es sospechoso o que se va a ir a casa al aislamiento, mucho ojo a la hidratación. Porque los pacientes se deshidratan, pueden tener diarrea, ¿sí? Entonces, mantenerlo hidratado, vigilar que esté comiendo, que esté lactando, si no está vomitando, que no está deteriorando su estado de alerta. Es decir, si se está quedando dormido, adormilado, si está vomitando náuseas, diarrea o su conducta es errática, ¿verdad? Esos ya son signos que nos pueden hablar, porque ya cuando lo miremos a la persona con la boca morada o las manos moraditas que no respira, probablemente va a ser muy tarde. Entonces, estar vigilantes de esto, ¿verdad?
Y definitivamente, un poco aunando al mensaje que le preguntaba al doctor Julio, yo quisiera como acotar, sabemos que la vacuna es una vacuna segura, es gratuita, ¿verdad? Está disponible y realmente en este momento excusas para no vacunar, no hay excusas válidas para no dar ese beneficio, sabiendo que en el país tenemos muchos casos en la mayoría de los departamentos. Entonces, si queremos frenar ese brote, ¿verdad? Más pronto, debemos alcanzar a través de vacunación. Y ese es el mensaje que yo diría, porque probablemente puede hacer que nos toque en casa un caso leve, pero que que ninguno queremos tener un caso complicado en intensivo, en área crítica, que esté librando una batalla con un ventilador mecánico para poder respirar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese sería mi mensaje. Doctora Erika, ¿cuál es el protocolo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala ante casos o un caso sospechoso? Bueno, normalmente al determinar que hay un caso sospechoso, la primera condicionante es indicarle a la familia lo propio para poder tener aislado al paciente. Creo que ya los dos profesionales anteriormente hablaron mucho del tema del manejo del aislamiento, ¿no? E incluso si yo creo que tengo un familiar o si yo soy adulto que considero que tengo sarampión, el mensaje inicial ha sido, mejor Ujú. mande a alguien, avisarle a algún servicio de salud o consulte por teléfono, por ejemplo, y nosotros activamos una serie de equipos para poder llegar a su casa. Eso es lo que Uf, idealmente mejor. estamos tratando de hacer en este momento que tenemos un brote activo. Es, mire, no se mueva, nosotros llegamos. Esa es la intención, la primera. Ese es una indicación en este contexto de brote, que ya sabemos que hay circulación. La segunda medida que tomamos es tomarle las muestras. Las muestras se coordinan para cumplir con toda la cadena de frío. Deben de ser 3 muestras las que se le solicitan al paciente, una muestra serológica, una muestra de orina y un hisopado nasofaríngeo o faríngeo. El personal que va a tomar la muestra sabe cómo debe de manejar las muestras y debe de enviarse con cadena de frío, le llamamos nosotros, es decir, debe conservar una temperatura de +2 a +8, no congeladas, pero tampoco al ambiente, porque eso va a permitir que el virus pueda llegar en en un medio que todavía en el laboratorio puede procesarse y poder tener resultados. Em, Nosotros no esperamos realmente el resultado. En este momento del brote, la indicación es caso sospechoso, caso abordado, no solo la familia, contactos directos, sino que alrededor del caso, en una circunferencia bastante amplia, diría yo, siempre entramos en el criterio de que son 5 manzanas para la persona alrededor de su casa y las rutas de desplazamiento. Tratamos la manera realmente de que el paciente nos indique lo más posible apegado toda su ruta de desplazamiento y su qué hacer hasta 7 días antes de haber empezado con la enfermedad, ¿no? Para tratar nosotros de llegar antes de que el sarampión llegue a otros o a otras personas en este contexto del brote. Cuando ya hemos hecho ese abordaje, no solo es buscar más casos, sino que es ofrecer la vacunación. En ese contexto, pues está indicado, como bien lo dijeron, ya no hablamos de una vacunación de rutina del niño que tiene 1 año y de 18 meses, sino que abordamos a toda la población desde 6 meses hasta menores de 50 años. Esta población es priorizada para el bloqueo, le llamamos. Entonces, tenemos el caso sospechoso, nos llama, lo abordamos, tomamos muestras y dentro de lo que está escrito, ¿no? La brigada que va a atender el caso debe de ir preparados para ofrecer la vacunación en este contexto, en ese grupo de edades, menores de 6 meses a menores de 50 años. Ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le puede dar cada uno de ustedes a- para proteger a Guatemala del sarampión? Empezamos con doctora, ¿no? Yo fácil, cerciórese de que está con 2 dosis de vacuna recibida.
si ya le dio sarampión, puede respirar tranquilo y decir, bueno, ya solo me toca divulgar y comentar con mis vecinos y mi sector donde yo puedo influir para hacer reflexionar a la gente que no se ha animado, que no se ha decidido y que siga ese beneficio de la vacunación. Yo añadiría que no solo es tener la certeza de haber sido vacunado, sino que tenga una constancia de vacunación, porque uno puede tener la memoria de, sí, yo me vacuné en tal campaña, pero la indicación dentro de los protocolos que maneja el ministerio es que si no tengo un carnet que me acredite que en realidad estoy vacunada, yo como profesional le debo de ofrecer la vacuna y se la debo de administrar, porque entonces sí garantizo de que no hay un sesgo de memoria. Y Mejor. entonces es mejor que se vacune de más, por decirlo de una manera, ¿no? A que incluso de repente le contaron que tuvo sarampión, pero él no recuerda, mejor vacunarse. Ese sería el mensaje inicial. Yo creo que la mejor vacuna es la que se coloca, ¿ya? El Y brazo. si hay duda, lo mejor es vacunar nuevamente. Creo que muchas veces nosotros somos muy conservadores y no queremos alertar demasiado a la gente, pero creo que sí es una alerta bastante importante. ¿Por qué? Porque hay mortalidad por esta enfermedad. Según lo que estamos comentando, pues ya hay casos de mortalidad por sarampión. Y yo creo que esto es como decir, bueno, a mí no me va a dar. Es como dice uno, te vas a sacar el numerito, pues, o sea, todos entran a comprar el número de la lotería, pero no todos se la sacan, ¿verdad? La lotería, pero eso es para bien. Pero en este caso, yo no puedo saber si ese es mi familiar o la persona que esté alrededor mío va a terminar un desenlace fatal. Entonces es bien importante que nos debemos de vacunar, no solo a los niños, sino también nosotros, porque no Sí. vamos a proteger a los niños y a quienes nos rodean. Y al haber más gente vacunada, protegemos a los que no se vacunaron o tienen algún factor de riesgo para que ellos se enfermen y tengan un desenlace fatal. Entonces yo creo que si tengo dudas de que si me vacuné o no me vacuné, lo mejor es vacunarse. Ya, eso sería lo mejor. Y es un regalo también para todos, regalo para toda la vida, decíamos en algún momento, todas las vacunas, y que va a proteger no solo a nosotros, sino a nuestro alrededor. Y a los que no se pueden vacunar, porque hay embarazadas, hay pacientes con inmunosupresión severa, VIH es menos de 204, o pacientes que tienen enfermedades sumamente debilitantes del sistema inmune, que no les podemos vacunar, y con la protección del resto también le protegemos a este grupo, ¿verdad? Ujú. Entonces ya saben que ante la menor duda hay que vacunarse y la vacuna salva vidas y sigue siendo la mejor defensa para luchar contra el sarampión. Eh, Me queda más que agradecerles aceptar la invitación a este podcast que estamos abriendo hoy con un tema muy importante. Es así como el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, su junta directiva, que está presidida por el doctor Julio Antonio Tejada, y la Comisión de Educación Médica Continua está tratando de llegar a la población, porque este evento no va a ser solo para médicos, sino también para la población, y que buscamos que también el Colegio de Médicos esté comprometido ante Guatemala para también buscar la forma de cómo colaborar, no solo con las instituciones como el Ministerio de Salud Pública o las entidades privadas que ustedes tienen como asociaciones, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas, sino que también nosotros podamos participar de ellos para que el mismo paciente, si tiene alguna duda, sea a través de una colegiación o de personas profesionales especialistas en la materia para que puedan solventar las dudas. Muchas gracias, doctora Guizábal. Muchas gracias, doctora Erika y doctora Nancy, por acompañarnos hoy y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias.